Aleluya. Pueden sentarse. Qué bueno. Aleluya. ¿Cuántos padres hoy hay aquí en esta mañana? Levanten sus manos. Pónganse en pie todos los padres. Vamos a ver, todos los padres. Wow, son bastantes. Vamos a darle un aplauso a estos padres. Felicidades, pueden sentarse. Felicidades. Qué bueno que estén esta preciosa mañana. Hoy tenemos una poderosa palabra. Amén. Abra su Biblia en el libro de Apocalipsis. Qué bueno. Hoy es 19 de junio, ¿sí? 19 de junio. Estamos festejando en muchos países el Día de los Padres. Sabemos que Dios honra a los padres porque Él es nuestro Padre también, Padre Celestial. Hoy es Día de Dios también porque Él es nuestro Padre, amén, sí. Vamos a darle un aplauso a ese Padre Celestial. Padre, gracias. Felicidades a nuestro Padre. Libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis tiene un sinfín de enseñanzas, unas miles de enseñanzas. Hay tantas interpretaciones de este hermoso libro. Un libro que, si se quiere, fue concebido de una manera extraña en medio de un problema que estaba viviendo. Si puede tildarse de un problema que estaba viviendo el apóstol Juan. Juan era uno de los 12 discípulos de Jesús. El apóstol Juan fue llamado el discípulo amado. Dice la Biblia que Juan se recostaba en el pecho de Jesús. Creo que fue el único que pudo escuchar el corazón de Jesús. Imagínate ese privilegio que tuvo Juan. Juan era un hombre demasiado violento. Era un pescador, hijo de Zebedeo, hermano de Jacobo. Y Juan fue tomado por Jesús como un predicador. Escribió varias cartas o varios libros. Escribió el Evangelio de Juan. Tiene 3 cartas universales, primera, segunda, tercera de Juan. Y escribió el libro de Apocalipsis. Después de Pablo, fue el que escribió más en el Nuevo Testamento. Fue el único discípulo de los 12 que murió de viejo. ¿Que murió de qué? Todos los demás fueron asesinados por los emperadores. Jacobo fue el primero que mató Herodes Agripa I, está en Hechos capítulo 12 eso. Pedro fue crucificado, algunos decapitados, le quitaron la cabeza. Pero Juan fue el único que murió de viejo. Es decir, el diablo no pudo matarlo como mató a los otros 11 o 12. Y allá estaba Juan agarrado por el emperador Domiciano, un emperador malvado, y había una isla llamada Patmos, una isla griega, donde el emperador mandaba a los presos, mandaba a las personas a hacer trabajo forzoso. Y yo me imagino a Juan, que era un hombre ya adulto. Es decir, que para Juan no fue fácil ser llevado a una cárcel o ser llevado a esta isla. Y en la isla de Patmos fue enviado por el emperador Domiciano para que hiciera trabajos forzosos, y ahí estaba preso con otras personas. Eso fue más o menos en el año 94 después de Cristo. Acuérdense que la fecha antes o después de Cristo comienza en el año 0 de Cristo, no en los 33. Ahí hay una confusión con referente a eso, que es importante resaltarlo. La fecha después de Cristo no es en el año 33 cuando Cristo muere. El año después de Cristo es el año 0 cuando Cristo nace. Amén.
y Juan estaba ya adulto, y en el año 94 después de Cristo, ponte que Cristo llamó a Juan. ¿Qué edad puede creer usted que Juan tenía cuando Jesús lo llamó para ser apóstol? 20, 25 años. Es decir, tenía una edad entonces como de 70, 80 años. No sé, murió de anciano. Pero lo cierto es que en esa isla se le apareció Jesucristo, pero no el Jesucristo carnal o metido en un cuerpo de carne y de hueso como lo conoció en los evangelios. El Cristo que se le revela a Juan en la isla de Patmos es un Cristo glorificado. Es un Cristo de gloria. Esa misma gloria la tendrá usted cuando se vaya al cielo. Dale un aplauso a Dios por eso. Esa misma gloria que tiene Jesús hoy será la misma gloria que usted tiene. Y estando ahí en la isla, se le aparece Jesús glorificado y comienza a revelarle cosas que van a suceder, que hoy todavía no han sucedido. Imagínate, 94 después de Cristo, estamos en el 2022 y todavía no han sucedido. Alguien que me reste 2022 menos 94, rapidito en el celular. 2022 menos 94, para decirle cuántos años han pasado. 1928 años han pasado. Y todavía no ha ocurrido en muchos casos lo que Juan dijo que iba a ocurrir. Se dice rápido, pero han pasado 1900, casi 20 siglos. Un siglo son 100 años. Y entre esas cosas que Jesús le revela a Juan, llama la atención que le manda a 7 iglesias 7 mensajes. Hoy el mensaje se llama 7 cartas para 7 iglesias. ¿Cómo se llama el tema? 7 cartas para 7 iglesias. Ahora, usted podrá decir, bueno, fue para esa iglesia. No, si supiera que no es solamente para esa iglesia. ¿Sabes por qué? Porque esas iglesias ahí en Turquía, donde están estas 7 ciudades, hoy Turquía, desaparecieron. Ahora escucha esto que es triste. El cristianismo que llegó a Turquía o a esas ciudades, Éfeso, Esmirna, Filadelfia, Pérgamo, todas esas ciudades que vamos a ver hoy, el evangelio que llegó a esos lugares en el primer siglo, hermanos, el cristianismo en esas ciudades hoy desapareció. Ya no hay cristianismo en esas iglesias o en esas ciudades. ¿Sabe quién está gobernando hoy esas ciudades? Los islámicos. Hay ciudades como, por decirte, Éfeso, que no hay una iglesia cristiana en Éfeso. El musulmán o los islámicos, los musulmanes, son los que están reinando hoy en Turquía. Se cree que el 98% de la población de Turquía, Estambul, donde está ese aeropuerto famoso, el 98% de la población de Turquía hoy son musulmanes. El cristianismo está, pero por el suelo. Hay un porcentaje demasiado corto. Escucha esto. Casi 2.000 millones de la población mundial hoy en el mundo son islámicos. 2.000 millones, casi. Yo estuve sacando esa cuenta ayer y el viernes estudiando en la semana. Es decir, que el Islam es una de las doctrinas de mayor crecimiento y de mayor oposición al cristianismo. Allá en Israel, cuando estuvimos en Israel,
Yo me quedé impactado porque en Israel el cristianismo no llega ni al 1%. ¿Oyó bien? Y yo pensaba, y a lo mejor usted también, que en Israel la mayoría eran cristianos. No, si supiera que Israel no ha aceptado a Jesús como el Mesías, como Jesucristo, el Mesías. Y estas 7 ciudades donde Juan o donde Jesús envía las cartas, hoy desapareció el cristianismo en la mayoría de iglesias, de ciudades, y está, repito, el Islam dominando. Es decir, que una de las doctrinas más fuertes que la iglesia cristiana va a luchar en estos últimos años va a ser contra el Islam. El 80% del Islam está dominando Asia y el otro 20% está regado por el mundo entero. Y déjeme decirle que aquí en Venezuela ya se han hecho varias mezquitas. Un día iba con mi esposa a Puerto Ordaz a predicar allá en Puerto Ordaz. Y en el avión de Maiquetía a Puerto Ordaz, estamos allí ya esperando subirnos al avión para volar a Puerto Ordaz. Hermano, iban como 15 islámicos. Por su vestimenta unos sabían que eran islámicos. Y ellos son conocidos como terroristas y bombas en los pechos. Yo tenía ganas de no montarme en ese avión, hermano. Porque mi esposa decía, Dios mío, mira toda esa cantidad de islámicos que van con nosotros. Yo iba orando en esos 55 minutos que tarda Maiquetía por Ordaz. Yo iba intercediendo, Señor, si hay una bomba, desactívala. Pero lo tremendo es que cuando llegamos a Puerto Ordaz y nos bajamos a esperar las maletas, esos 15 islámicos estaban siendo esperados como por 30. Y yo decía, ¿qué hace esta gente aquí? Es decir, que el Islam está recorriendo gran parte del mundo, adoctrinando a muchas personas. Y gloria a Dios que usted tiene la revelación de Jesucristo, para que usted jamás sea engañado por nada y por nadie. Ahora, mira lo que dice el capítulo 2, a la primera iglesia que Juan, inspirado por el Espíritu Santo, le escribe. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Diga conmigo, Éfeso. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentirosos. Escuche, la primera carta que Juan le escribe es a la iglesia de Éfeso. Estuve investigando sobre esta ciudad y hoy se llama, la palabra, el nombre de Éfeso no es el mismo nombre hoy, se llama Selcuk, S-E-L-C-U-K, Selcuk. Se llama la ciudad hoy, la que antes se llamaba Éfeso. Y lo tremendo es, oído, tiene 40,000 habitantes y no hay ninguna iglesia cristiana. Selcuk hoy, antes Éfeso, tiene 40,000 habitantes, oído, y no hay ni una iglesia cristiana. ¿Tú te imaginas Barquisimeto sin ninguna iglesia cristiana? Lo terrible que sería esto. Es decir, en el primer siglo, Pablo duró 2 años en Éfeso. Pablo lo querían matar en Éfeso porque se metió contra la diosa Diana. ¿Te acuerdas? Que gritaban, viva la diosa Diana, viva la diosa Diana. Y a Pablo estaban buscando para matarlo porque estaba predicando un Cristo contrario a la diosa Diana. Pablo levantó a 12 hombres en Éfeso
Pablo predicó, hermanos, recorrió a Éfeso y todo ese trabajo hoy no se ve. Si quizás salieron algunos cristianos que fueron muertos, algunos cristianos a lo mejor se fueron para otras ciudades de Turquía, pero lo cierto es que hoy hay 40,000 habitantes en esa tierra y no hay ninguna iglesia cristiana. Yo estaba hablando con mi esposa y pareciera que ocurrió lo mismo que ocurrió en Inglaterra. Perdón, con Angélica, fue ayer que estábamos hablando en el carro. Inglaterra tomó la reforma de Martín Lutero, 1517. Tomó el evangelio como la fuerza espiritual de su nación. Se avivó Inglaterra, siglo XVI. Se avivó, se llenó del Espíritu Santo, se levantaron grandes predicadores, salieron a predicar al mundo, fueron perseguidos, agarraron barcos los ingleses y se vinieron a América. Llegaron a las tierras de Massachusetts, donde está la ciudad de Boston. Es más, la Universidad de Harvard fue una universidad teológica para preparar pastores. Hoy lo que es esa famosa Universidad de Harvard, donde se preparan economistas, bueno, una cantidad de carreras universitarias, eso nació como una iglesia cristiana producto de la evangelización de los ingleses. Pero sorprendentemente, las iglesias que existieron en Inglaterra, que estaban llenas de personas, miles de personas, ¿sabe qué son hoy esos templos? Salas de cines. Se apagó el evangelio. Se apagó el evangelio en Inglaterra. Se apagó el evangelio en Alemania, donde salió el gran reformador Martín Lutero. ¿Por qué? Porque se enfriaron. Y escuche esto, Dios elogia a la iglesia de Éfeso diciendo: rechazas el mal, eres una iglesia perseverante, eres una iglesia paciente, desecha las falsas doctrinas. Te felicito por eso. Tienes un trabajo arduo, eres paciente, eres perseverante a la iglesia de Éfeso, pero tengo algo contra ti. Tengo algo contra ti y es que has dejado el primer amor y te has enfriado espiritualmente. ¿Sabe algo peligroso para la iglesia? Dejar el primer amor. ¿Y qué es el primer amor? Esas son las obras que tú hacías a lo mejor cuando eras nuevo convertido. Orabas, ayunabas, leías la palabra, evangelizabas, buscabas a los perdidos, te los traías a la iglesia, te los llevabas a la célula, tenías una vida de santidad, de integridad. Pero hoy te olvidaste de eso. Te caíste a lo mejor en el mismo estado de la iglesia de Éfeso. Has dejado tu primer amor. Me quedé solo. No se oye nada, Dios mío. Has dejado tu primer amor. En el matrimonio has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor en el trabajo espiritual. Ya no oras. Ya no lees la Biblia como antes. Ya no te preocupan las almas perdidas como antes. ¿Por qué? Porque te enfriaste espiritualmente. Y eso es peligroso. Ya vives el evangelio por inercia. Ya vienes los domingos a la iglesia como venir a una misa. ¿Por qué? Porque has perdido la pasión, has perdido ese fuego, como la iglesia de Éfeso. Dios le dijo: recuerda por tanto en dónde has caído. Y dice: y arrepiéntete y haz las primeras obras. Si tú has dejado el primer amor, como la iglesia de Éfeso, Dios te dice: arrepiéntete. Pero arrepiéntete de corazón. No es que te arrepientas hoy y luego sigas haciendo las cosas por las cuales te arrepentiste.
Y es peligroso porque cuando se pierde el primer amor, oído, cuando se pierde el primer amor, paulatinamente te vas enfriando espiritualmente. Y cuando la persona se enfría espiritualmente, Satanás puede devorarlo. Puede devorarlo. Cuando te enfrías espiritualmente y dejas el primer amor, comienzas a pecar y ni sientes que estás pecando. ¿Por qué? Porque pierdes la sensibilidad espiritual. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, cuando estás saturado del Espíritu Santo, tú sientes cuando pecas, te sientes mal. ¿Sí o no? Pero cuando estás frío espiritualmente, pecas y no te das cuenta que estás pecando. ¿Por qué? Porque cuando alguien está frío espiritualmente, no siente el pecado. Y hoy Dios te dice, aleluya, que te arrepientas y vuelvas a tu primer amor. Dale un aplauso al Espíritu Santo de Dios. Repito, la iglesia de Éfeso, elogio, rechazas el mal, perseveras, eres paciente y desechas las falsas doctrinas. Crítica, has dejado tu primer amor, te enfriaste espiritualmente. Exhortación o instrucción de parte de Dios, arrepiéntete y vuelve a hacer las primeras cosas. A lo mejor ya no lees la Biblia como antes. Antes te apasionabas. Durabas horas a lo mejor escudriñando con comentarios bíblicos, diccionarios bíblicos, hoy internet. Pero ya eso en ti a lo mejor ya no se da. A lo mejor ves más los videos tontos de TikTok. A lo mejor estás más pegado en las redes sociales. A lo mejor estás más viendo televisión y viendo las series de Netflix. ¿Por qué? Porque ya te enfriaste espiritualmente y, oído, y ya no te satisface leer la Biblia. Mira, hermano, escucha esto. Me viene vía fac del Espíritu. Leer la Biblia 1 hora o más de 1 hora es muestra de haber muerto a nuestros deseos carnales. Porque un carnal no te lee Biblia. Un carnal no estudia la Biblia. Un carnal no escudriña la palabra ni ora. Pero cuando tú pasas tiempo leyendo y orando, eso es muestra que has crucificado tu carne con Jesucristo. Y eso lo hacía a lo mejor antes, como la iglesia de Éfeso. Pero has dejado tu primer amor. Te has acomodado. Te has acomodado y te has conformado con lo que tienes hoy. ¿Por qué? Porque has muerto a tu primer amor. Y eso es peligroso. Dile que está a tu lado, eso es peligroso. Oh, aleluya. Dale un aplauso al Espíritu Santo en esta mañana. La iglesia de Éfeso es la iglesia sin amor, dejó el primer amor. Segunda iglesia, la iglesia de Esmirna. ¿La iglesia qué? Es la iglesia perseguida. Escucha esto. Actualmente Esmirna, que tiene el mismo nombre, es la tercera ciudad más grande de Turquía. Tiene hoy 4 millones de habitantes y solo hay 14 congregaciones cristianas. No, eso es muy poquito. Escucha, Barquisimeto, ¿cuántos habitantes tiene? ¿2 millones? 2 millones, ¿verdad? Y Barquisimeto tiene más de 400 iglesias. Gloria a Dios.
Se cree que la ciudad de Venezuela que más iglesias tiene es la ciudad de los Guaros, la ciudad de Barquisimeto. Más de 400 iglesias hay en esta ciudad. Aleluya. Pero Esmirna tiene 4 millones de habitantes y solo cuenta con 14 iglesias cristianas. Ese es uno de los 0,0078514% de los cristianos en Turquía. Y la iglesia de Esmirna, Dios la elogió y le dijo: no temes ser perseguido ni blasfemado. La iglesia, los cristianos de Esmirna, no tenían temor de ser perseguidos, no tenían temor de ser blasfemados. ¿Sabía usted que hay gente que le da pena decir que son cristianos? Hay gente que le da pena que lo vean con una Biblia. Se lo digo porque a mí me pasó. A mí me daba pena salir de la casa con una Biblia. Hoy quizás no, muchos tienen celular y yo digo, tengo la Biblia allí. No se da muestra de una Biblia. Pero yo me acuerdo cuando yo era nuevo convertido, un joven de 20 años, y para completar, mi tía Rubiri me regaló una Biblia de este tamaño, hermano. ¿Cómo escondo yo esa Biblia? Dije Dios. Y yo la metí en el carro de mi mamá. Salía a la calle los domingos porque mi mamá nos traía a la iglesia. Y yo salía sin Biblia. Y si había un joven despierto a esa hora del domingo, me decía: ¿para dónde vas, Robert? Voy para la iglesia. Me invitaron mis hermanas, o mi hermana, o mi tía. Y salía sin Biblia, porque me daba pena. Y cuando leí en la Biblia que si tú te avergüenzas de Jesucristo, Jesucristo se avergonzará también de ti. Y un día, hermano, yo creo como que el diablo preparó ese día, hermano. Yo venía de la iglesia un domingo en la tarde, o iba de la iglesia ya a la casa, 5:30, 6 de la tarde. Y venía iba yo para mi casa en el Ruta 11, me acuerdo que me dejaba en la 48 con carrera 24. Y venía yo con mi Biblia, y cuando iba llegando a la cuadra donde yo vivo, en la 48, habían como 30 panas míos, hermano. Todos bebiendo aguardiente, fumando. Y cuando yo venía bajando de la carrera 27 a la carrera 28, que hay una subidita allí, venía yo bajando, todos voltearon hacia mí. Y yo, ¿cómo escondo esta Biblia? Dije, ¿dónde la meto? Aquí llegaba uno con la Biblia metida en una bolsa de pan. Y la sacaba y le quitaba el azúcar de las piñitas donde metía la Biblia. Porque le daba pena que le dieran la Biblia. Y hermano, yo dije: Señor, bueno, aquí voy a aguantar el chalequeo, dije yo. Y cuando pasé cerca de ellos, imagínate, yo bebía con ellos, rumbeaba con ellos. Ahora ellos tenían una botella de anís, yo tenía las santas escrituras de Jehová de los ejércitos. Aleluya. Ya va, no aplauda todavía, que el cuento no ha terminado. Y se me miraban todos, y tú sabes que a nosotros nos dicen los aleluya. Hermano, aleluya, ¿qué pasó? ¿Cuándo va a tomar con nosotros? Y hermano, y aquel chalequeo, aquella burla. Pero yo aguanté, hermano. Yo le decía: Dios los bendiga, le decía. Muchos de ellos han muerto. Otros fueron asesinados, drogas, alcohol. Y los que están vivos ven la bendición que cayó sobre Robert Vargas, porque perseveró como la iglesia de Esmirna. Aleluya. Aunque se burlen de ti, aunque blasfemen contra ti, persevera hasta el final. Hermano, si a uno no le daba pena cargar una botella de ron. Aló. Ajá, dice por aquí José Luis.
Si no te daba pena cargar un cigarro. Yo estaba muchacho cuando los que ya son hombres hoy, ancianos y gente adulta y unos han muerto, hermanos, fumaban marihuana pero de una manera tranquila. Y yo los veía arrebatándose ahí, jugando barajas y ley tuco, fumando marihuana, caminaban por las aceras fumando marihuana y no les daba pena. ¿Cómo te va a dar pena a ti, aleluya, que la gente te vea con la palabra de Dios en tus manos? Tú no puedes ser un cristiano anónimo. Eres un agente especial. Nadie sabe que eres cristiano. No, tú tienes que ser luz en medio de las tinieblas. Que la gente sepa que tú adoras al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Dáselo fuerte a Jesús. Y la iglesia de Esmirna tiene un elogio. No teme ser perseguido y no teme ser blasfemado, le dice Dios a la iglesia de Esmirna. Escucha, la iglesia de Esmirna no tiene ninguna crítica o ninguna exhortación de parte de Dios. Qué hermoso. Y le dice una instrucción: sé fiel hasta la muerte. Tú tienes que ser fiel a este camino hasta la muerte. ¿Por qué? Porque cuando eres fiel hasta la muerte, nadie va a arrebatar la corona que Dios preparó para tu vida. Tú no puedes ser fiel un ratico. ¿Cuántos se han oído? ¿Cuántos se han descarriado del cristianismo? ¿Cuántos cristianos fueron en el pasado y hoy están tomando aguardiente? Están fumando, están adulterando. Mujeres que se apartaron de Cristo, hombres que se apartaron de Cristo. Y Dios le dice a la iglesia de Esmirna: sé fiel hasta la muerte. Dígale que está a su lado: sé fiel hasta la muerte. Tercera iglesia. Yo decía preparando este tema, esto es un reto para mí. Dar 7 iglesias en una prédica. Si cada iglesia te lleva una prédica. Pero bueno, aquí vamos. La iglesia de Pérgamo. Actualmente una población de 100,000 habitantes y no hay cristianos en Pérgamo. No hay. Pérgamo está lleno del Islam, musulmanes. Si usted llega a ir a la China, ¿cuánto le gustaría ir a la China? Como a 2 nada más. Después del COVID, ¿qué va? Dice usted. Hay una escala que es en Estambul, allá en Turquía. Y Turquía está lleno del Islam, dije, el 98%. Y en la ciudad de Pérgamo, 100,000 habitantes. Esmirna tiene 4 millones. Esta tiene 100,000. Éfeso tiene 40,000, o lo que es el Cul. Y Pérgamo tiene 100,000 habitantes. Y lo más tremendo es que no hay ninguna iglesia cristiana. Es decir, Cristo no existe en esa ciudad. Nadie sabe de Cristo. Generaciones enteras nacieron, crecieron, hoy son ancianos y nunca han escuchado de Jesucristo. Los jóvenes del Pérgamo no saben quién es Jesús. Es triste eso, hermano. Y la iglesia de Pérgamo, Dios le da un elogio: mantienes la fe en Cristo. Aunque pase por problemas, aunque pase por adversidades, aunque pase por situaciones difíciles, yo mantengo mi fe en Jesucristo. Oído, cuando tú vives problemas, Cristo no es la razón de tu problema. No es el culpable de tus problemas. El diablo te susurra y te dice: ¿y dónde está Cristo en medio de ese problema que estás viviendo?
Porque el diablo es un astuto y le encanta decirte en medio de los problemas, ¿dónde está tu Dios? Y la iglesia de Pérgamo, Dios la elogia. ¿Por qué? Porque mantiene su fe en Cristo a pesar de las adversidades. A pesar de los problemas, no apartes tu mirada de Cristo. Tiene una crítica de parte de Dios, la iglesia de Pérgamo. Oído, toleras la inmoralidad sexual, toleras la herejía y toleras las doctrinas y la idolatría. La iglesia tenía algo. Estaba permitiendo la inmoralidad sexual dentro de la iglesia. Y eso es un tema muy frecuente en las iglesias. La inmoralidad sexual. Hombres con una esposa y amantes. Y vienen a la iglesia. Claro, eso no sucede aquí, eso sucede nada más en Pérgamo. ¿Cómo es que un hombre viene a la iglesia, levanta sus manos, alaba a Dios y tiene un amante? No, eso no se puede concebir, hermano. Y eso es peligroso, porque tú no puedes jugar con la santidad de Dios. ¿Aló? Tú no puedes aparentar aquí en la iglesia una vida de santidad y tener una inmoralidad sexual en tu vida. Y la iglesia de Pérgamo, Dios le dijo, toleras la inmoralidad sexual. Tenemos que decirle a las personas que si andan en esos caminos de pecados sexuales, están peligrando su vida, porque el diablo puede llevárselo. ¿Aló? Tú no puedes andar en eso. Tú tienes que desechar ese pecado y caminar lo más recto posible ante la presencia de Dios. Dale un aplauso al Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Esta iglesia se acomodó, dejó que el pecado siguiera. Los novios, por ejemplo, tienen que guardarse para Dios. ¿Cómo es que hay novios que tienen una vida sexual abierta, libre, y vienen a la iglesia? Una pareja de novios en esas condiciones no puede estar liderando en la iglesia. No puede estar encargado ni de la alabanza, ni de los niños, ni tener células. ¿Qué testimonio va a dar si está en pecado sexual? Y la iglesia de Pérgamo toleró la inmoralidad sexual, las falsas doctrinas, la idolatría. ¿Qué pasó en los tiempos de Constantino? El emperador romano que cambió la doctrina y estableció el cristianismo como la religión oficial del imperio romano. Cuando los idólatras y los que tenían otros dioses se dieron cuenta que ser cristiano era una ventaja dentro del imperio romano, se convirtieron al cristianismo, pero sin dejar su pecado de idolatría. Claro, porque le favorecía. Tú eres cristiano, yo sigo a Cristo, le decían. Pero era para tomar posiciones en el gobierno, para tomar posiciones estratégicas sin haber dejado su idolatría a los dioses paganos. Y la iglesia de Pérgamo tenían una fe, mantenían la fe, pero habían tolerado la inmoralidad sexual, las falsas doctrinas y la idolatría. Y Dios le da una exhortación y le dice: arrepiéntete y sal de ese mal camino. Si usted está en alguno de estos pecados, Dios en esta mañana te dice: arrepiéntete y sal de ese mal camino. Da la vuelta en U. Señor, reconozco mi pecado. Mire,
Yo he contado esto varias veces, voy a repetírselo, me viene ahorita a la mente otra vez. En el año 1988, 89, en ese mismo año conocí a Mariana y yo estaba encargado de unos jóvenes en la iglesia, tenía como 40 jóvenes, me acuerdo. Y hacíamos trabajos evangelísticos, salíamos a las calles, teníamos células, yo ayunaba con ellos aquí, los ponía a dar clase. Y había uno que estaba sobresaliendo. Estaba muchacho creciendo espiritualmente, yo lo ponía a dar clases. La tía de él estaba sorprendida de sus cambios, me acuerdo, porque ella me lo dijo. Pero llegó una jovencita al grupo, una blanquita ella, ojos azules, me acuerdo, ojos verdes, que mi espíritu la rechazaba. Esa intuición como líder que tú a veces percibes contra una persona que tú sabes que aunque hable bonito y te elogie y te diga cosas bonitas, en tu espíritu tú sabes que no está bien esa cosa. Bien, esa muchacha era de ese tipo de personas. Tenía un espíritu de seducción. E hizo caer en pecado sexual a este muchacho que estaba creciendo conmigo. Después que ese muchacho pecó, ya huía de mi presencia. Dejó de venir a mis reuniones. Yo venía por aquí, él se venía por aquí, yo venía por aquí, él se iba por allá. Buscaba evadirme. Tú sabes que las tinieblas le huyen a la luz. Y cuando por fin lo confronté, me acuerdo allá arriba en una oficina que yo tenía, ese muchacho comenzó a llorar como un niño. Y yo le dije, ¿caíste en pecado sexual con esta persona? Dijo, sí, pastor. Ni siquiera eran novios, hermano. El diablo agarró a esa mujer para hacerlo pecar. 89, 90, no sé qué año fue. Hermano, desde ese día ese joven vivió un infierno. Nunca pudo levantarse. Cayó en las drogas, cayó en las marihuanas, cayó en el perico, cayó en la cocaína, cayó en el alcohol. Una vez lo conseguí, nos sentamos y me dice, pastor, no voy a salir de esto. El hombre perdió su matrimonio, perdió su esposa, perdió su hijo, se hundió más, cayó en la locura, lo metieron en el pampero y ahí murió. Joven. ¿Por qué? Porque no pudo dejar esa vida pecaminosa. Hermano, el evangelio no es una opción para pasar un tiempo. El evangelio es vida y vida eterna. Dale un aplauso al Espíritu Santo de Dios. Aleluya. El diablo le robó su propósito. Cuarta iglesia. La iglesia de Tiatira. ¿La iglesia de qué? La iglesia corrupta. La iglesia de Tiatira hoy se llama la ciudad Aquisar. Cuenta hoy con una población de 170,000 habitantes y no hay cristianos. La iglesia de Tiatira, hoy Aquisar, A-K-H-I-S-A-R, Aquisar con una H intercalada, 170,000 habitantes y no hay cristianos. Elogio, su amor, su fe, su paciencia iban en crecimiento. Su fe, su amor y su paciencia iban en crecimiento. Era una iglesia que iba en aumento espiritual. Era una iglesia que Dios la vio y la elogió. Le dijo, te felicito, Tiatira, tu amor va creciendo, tu fe va creciendo, tu paciencia va creciendo. Oído, y es lo que debe ocurrir en la iglesia Betel. Seguir creciendo. Dios no te llamó a menguar, Dios te llamó a crecer. El diablo quiere que tú mengues. Mengues en la oración, mengues en la lectura, mengues en tu crecimiento espiritual, sacarte del propósito de Dios. El diablo quiere hacer eso y es peligroso que te dejes.
Y la iglesia de Tiatira iba en aumento. Pero ¿cuál fue la crítica? Toleras el espíritu de Jezabel y la falsa doctrina. Dentro de la iglesia de Tiatira estaba el espíritu de Jezabel. Los que conocen Biblia saben quién fue Jezabel. Jezabel fue la esposa de un rey de Israel llamada Jezabel de la nación de Sidón. Era una sacerdotisa del diablo, de Baal. Su padre Ecbaal, protegido por Baal, la preparó desde niña seguramente como una sacerdotisa del diablo. Oído, y Jezabel, cuando se casó con el rey de Acá, con el rey Acá de Israel, Jezabel comenzó a llenar a Israel del baalismo, de la brujería, de la santería. Oído, y le robó la autoridad al rey. Y eso hace el espíritu de Jezabel. Suprime. Si es una mujer, suprime la autoridad del hombre. Si está ese espíritu de Jezabel en el hombre, suprime la personalidad y la autoridad de la mujer. Es el espíritu de Jezabel. Y Dios le dijo a la iglesia de Tiatira: tengo algo contra ti porque aceptas el espíritu de Jezabel en esa iglesia. Jezabel no era una mujer, fue una mujer en los tiempos del rey Acá. Capítulo 12, 13 de Reyes. Y Jezabel es un espíritu donde se absorbe la autoridad del hombre. Una mujer que absorba la autoridad del hombre en su matrimonio, en su casa, está ministrando bajo una unción del espíritu de Jezabel. O el hombre también, porque eso no es masculino o femenino. Hay hombres que pueden estar ministrando o moviéndose bajo la unción del espíritu de Jezabel. Hombres que suprimen a las mujeres, que las reducen a nada, la insultan, la golpean, no sirves para nada, y la mujer ya no ni habla. Eso es peligroso. En el matrimonio tiene que haber un equilibrio. Diga amén o ay. Dale un aplauso al Espíritu de Dios para saber que está conmigo. Instrucción a la iglesia de Tiatira: retén lo que Dios te ha dado. Lo que Dios te ha dado, reténlo. No lo sueltes. Quinta iglesia. Voy volando, que dijo la hermana Gloria. La iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis. La iglesia muerta. Dios mío. Cuenta hoy con 5,000 habitantes y lamentablemente no hay cristianos. Sardis hoy tiene 5,000 habitantes y no hay cristianos. Elogio de parte de Dios: has aumentado, mantenido la fe. ¿Cuál es la crítica? Tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Imagínate tú. La iglesia de Sardis decía que estaba viva y Dios le dijo que estaba muerta. ¿Qué error más peligroso es que tú creas que estás bien cuando Dios sabe que estás mal? No, yo voy a la iglesia. No, yo levanto mis manos. No, yo doy un grito de júbilo. Yo estoy bien, pastor. Pero tú sabes que no estás bien. Estás separado de Dios. Será la iglesia de Sardis. Decía que estaba viva, pero Dios le dijo: estás muerta. Y no es lo que tú digas, es lo que Dios dice. ¿Cuál fue la instrucción de parte de Dios? Arrepiéntete y guarda lo que Dios te ha dado. Lo común de Dios a estas iglesias al final era: arrepiéntanse. Señor, me arrepiento. Es verdad lo que me has dicho. Es verdad, reconozco mi condición. Señor, me arrepiento y me alineo a tu propósito y me alineo a tu voluntad.
La iglesia sexta, la iglesia de Filadelfia, hoy se llama Alaseir, A-L-A-S-E-H-I-R, Alaseir. Cuenta con una población de 105,000 habitantes, pero no hay ni un cristiano. Wow. 105,000 habitantes y no hay ni un cristiano hoy en esa ciudad de Filadelfia, allá en Turquía. Así que Turquía fue una nación donde el evangelio llegó en el primer siglo e invadió esas ciudades. Se cree que Éfeso, la primera que hablamos, tenían congregaciones de miles, y hoy no hay cristianos. Bueno, en la iglesia de Filadelfia, 105,000 y no hay cristianos. ¿Cuál fue el elogio? Has guardado la palabra y no has negado mi nombre. Has negado mi palabra, pero no has negado mi nombre, has guardado la palabra. Era una iglesia fiel. ¿Por qué? Porque había guardado la palabra. Qué hermoso que la palabra que Dios te dio en cualquier momento, en un devocional que estabas leyendo la Biblia, saltó algo de la Biblia y se metió en tu espíritu, que esa palabra tú la hayas guardado. O dale un aplauso fuerte al Espíritu Santo, aleluya. Dile gracias, Señor. Dios le dice, retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Es decir, que la iglesia a la Filadelfia no tiene ninguna crítica. Era una iglesia que Dios no la exhortó por nada, andaba bien. Era una iglesia irreprensible. Dios no la pudo reprender porque no había nada de qué reprenderla. Que nuestras vidas sean vidas irreprensibles. Que Dios no pueda reprendernos porque no hay nada en nosotros que sea contrario a su voluntad. Esa era la iglesia de Filadelfia. Y la última, la iglesia Laodicea. Hoy esa ciudad se llama Denizli, D-E-N-I-Z-L-I, Denizli. Es una iglesia, es una ciudad donde el evangelio tampoco existe. Y es la famosa iglesia, oído, tibia. Dios le dijo, te exhorto, porque no eres ni caliente ni frío. Eres una iglesia tibia y porque eres tibia te vomitaré de mi boca. Naguara. Diría un barquisimetano. Qué molleja, diría un maracucho. Porque ni eres tibio, ni eres caliente, ni eres frío, sino que eres tibio, te vomitaré de mi boca. Oído. Y esta iglesia no tiene ningún elogio. De las 7 iglesias, a la única que no se le consigue un elogio de parte de Dios es a la iglesia Laodicea. Yo pensaba en esto. ¿Sabe algo triste? Que Dios no tenga un elogio para tu vida. Señor, ¿y qué elogio puedes dar de fulano? Y Dios, no consigo. Así estaba la iglesia Laodicea. ¿Por qué? Porque era una iglesia indiferente. Hermano, es mejor que seas caliente o frío, pero no tibio. Porque si eres tibio, le das náuseas a Dios. Eres una persona que juega. Vienes a la iglesia, estás en la iglesia levantando las manos y cantas, levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Pero cuando te vas de la iglesia, golpeas con tus palabras. Tienes una vida doble, eres tibio. Y la tibiez ante los ojos de Dios le da náuseas. Así estaba la iglesia de Laodicea.
Y eso es peligroso. Es mejor que estés encendido, que arda bajo el fuego del Espíritu, que por dentro estés ardiendo bajo la unción del Espíritu Santo. O si estás frío, bueno, vete al mundo pues. Haz lo que tengas que hacer, no juegues con Dios. Porque si estás aquí, estás allá, tienes un pie en el mundo y un pie en el cristianismo. No, eso no puede ser. Aleluya. Y la iglesia, la Odisea, estaba en esa condición. Y Dios le dijo, la instrucción que le dio: arrepiéntete. Arrepiéntete. Deja la tibieza. Deja la vida doble. Y estos son los 7 mensajes que Dios le dio a estas 7 iglesias. Oído. Y es la iglesia de hoy que también Dios le da estos 7 mensajes. Y la iglesia no es este templo. La iglesia eres tú, la iglesia soy yo. Dale un aplauso al Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Dáselo fuerte, aleluya. Póngase en pie, amén. ¿Qué le parece si cantamos esa canción, Aroni? Levanto mis manos, ¿será? ¿Sí se puede montar? Aleluya. Se fue rápido el tiempo, ¿verdad? Aleluya. Levanta tus manos al cielo, cierra tus ojos. Vamos a dejar que el Espíritu Santo ministre. Levanto mis manos. Vamos a cantarlo de corazón, amén. Aunque no tenga fuerza. Aleluya, aleluya. Levanto mis manos. Aunque tenga mil problemas. Vamos, levanta tus manos al cielo. Vamos. No levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace temblar. No levanto mis manos, Padre, gracias. comienzo a sentir. Aleluya.